San Juan, capítulo 8. Pero vamos a comenzar con el versículo 53 del capítulo 7 para poder entrar en contexto. Cada uno se fue a su casa. Y Jesús se fue al monte de los Olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. El tema para esta mañana es condenada y perdonada. O también podríamos decir condenada pero perdonada. Quiero comenzar diciendo que este breve episodio no aparece en los manuscritos más antiguos, sino que aparece en los recientes, en los manuscritos más recientes, y en otros manuscritos aparece en el libro de San Juan, pero al final, y en otras copias aparece en el libro de Lucas. Y algunos teólogos han dudado de su veracidad, pero si uno analiza detalladamente esta historia, se dará cuenta que no contradice la Biblia ni contradice los evangelios. Porque en este pasaje vamos a ver dos cosas que se repitieron siempre en la vida y en el ministerio de Cristo. ¿Cuáles son esas dos cosas? El odio y la malicia de los fariseos y los escribas contra Cristo. Y también vamos a ver otra cosa que se repite, es el corazón compasivo y perdonador de Cristo. Uno puede ver aquí claramente el carácter compasivo y perdonador de Cristo. Y sin duda este episodio tiene base y autoridad divina y ha sido inspirado por el Espíritu Santo, porque no contradice el resto de la Biblia, ni los evangelios. Un teólogo del segundo siglo hizo el siguiente comentario de por qué este episodio no aparece en los manuscritos más antiguos. Y dijo: quizás algún escriba omitió esta historia, la sacó, la quitó, para no promocionar el adulterio, ya que esta historia podría ser mal interpretada como una licencia para que las mujeres cometan el adulterio. Bueno, esto es una suposición, no lo podemos asegurar. Lo cierto es que esta historia es verdadera y tiene el sello del Espíritu Santo, y lo vamos a demostrar al analizar el pasaje en esta mañana. Y vamos a comenzar con el versículo 53 y versículo 1. Cada uno se fue a su casa, y Jesús fue al monte de los Olivos. Este versículo
está relacionado con el versículo 53 del capítulo 7. No debería estar separado. Lo que ocurre es que los capítulos y los versículos no han sido inspirados por el Espíritu Santo. Cuando se encontraron las copias y los manuscritos de la Biblia, no estaba el capítulo y el versículo. Eso se puso más adelante para tener un orden. Pero el versículo 53 del capítulo 7 y el versículo 1 del capítulo 8 no tendrían que estar divididos. Pero estos dos versículos reflejan la humilde humanidad de Cristo. La humilde humanidad de Cristo. Cada uno se fue a su casa. Pero Jesús no se fue a su casa. Jesús se fue al monte, porque Jesús no tenía casa. Jesús no tenía casa. Él se fue al monte de los Olivos y allí pasó toda la noche, como lo supo hacer en varias ocasiones. El Rey del universo carecía de una casa. Él mismo dijo a quienes le querían seguir: las zorras tienen cuevas, las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Jesús, como Dios, es rico y dueño de todo este universo, pero Jesús como hombre era pobre, no tenía casa, no tenía dinero, no tenía movilidad. Cuando por última vez entró a Jerusalén, pidió un burrito prestado. Y cuando él murió, lo sepultaron en una tumba prestada. Por lo tanto, con total seguridad yo puedo decir en esta mañana a todos los que estamos aquí que cada uno de nosotros tenemos más recursos materiales que lo que tuvo nuestro Señor Jesús cuando estuvo en la tierra. Porque todos los que estamos aquí tenemos una casa, tenemos más de una prenda, tenemos en qué movernos, tenemos algo de dinero. Y por lo tanto, estaríamos pecando gravemente si nos quejáramos. Nuestro Señor vivió con mucho menos de lo que nosotros tenemos hoy, pero fue el hombre más feliz, más santo y más usado por Dios. Porque pobre no es aquel que no tiene valores materiales. Pobre es aquel que no tiene valores espirituales. Según la Biblia, según Dios, la persona rica es aquella que tiene valores espirituales, no valores materiales. Jesús dijo: la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Versículo 2. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él, les enseñaba. Y por la mañana, es decir, al amanecer, después de que Jesús hubo pasado por la noche en el monte, volvió a Jerusalén, específicamente al templo. ¿Por qué al templo? Porque en el templo se juntaban las personas y allí él quería enseñar la palabra de Dios. Porque para Jesús enseñar la palabra de Dios no solo era una prioridad, sino también que era una pasión. Para ese tiempo, no debemos olvidar, ya los líderes religiosos lo querían arrestar y matar. Pero sin embargo, el Señor siguió enseñando la palabra de Dios a pesar de la oposición. O que nosotros pudiéramos tener esa misma determinación y pasión que tuvo Jesús de enseñar la palabra de Dios, aun cuando todo el mundo esté en contra nuestro. Hermanos, Jesús era perseguido por estos líderes religiosos para matarlo, pero eso no impidió que él enseñara la palabra de Dios. Hermanos, este mundo no necesita la psicología, no necesita religión ni política, necesita escuchar la palabra de Dios. ¿Y quiénes son los que van a predicar la palabra de Dios? Nosotros, los hijos de Dios. Porque Dios ha determinado salvar a las personas solamente a través del Evangelio, a través de la palabra de Dios, porque la fe viene por oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Por lo tanto, si la persona no escucha la palabra de Dios, no va a tener fe. Y si no tiene fe, no va a ser salvo.
La palabra de Dios produce fe para salvación. Y Jesús tenía esa pasión y esa prioridad de enseñar la palabra de Dios aún en tiempos en que él era perseguido. Versículo 3 al 5. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? En estos 3 versículos vamos a ver claramente la hipocresía de estos religiosos, los escribas y fariseos. Mientras que Jesús enseñaba al pueblo, está enseñando, es interrumpido por estos fariseos que traían a una mujer que había sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Eso nos hace suponer que esta mujer la trajeron así, casi desnuda, y la arrojaron a los pies del Señor, avergonzada. Estos religiosos le dijeron a Jesús, según la ley de Moisés, o mejor dicho, según la ley de Dios que fue entregada por Moisés, esta mujer es digna de muerte, porque la hallamos en el mismo acto de adulterio, debe morir y debe ser apedreada, porque así dice la ley de Moisés. Ahora bien, aquí hay 3 acciones injustas de estos líderes religiosos que deseaban apedrear a esta mujer para aparentemente cumplir la ley de Dios. ¿Y cuáles son esas 3 acciones injustas? Primero, trajeron solamente a la mujer. La pregunta es, ¿y dónde está el hombre? ¿Dónde está el hombre? Nadie comete adulterio solo. Se necesitan 2 personas para cometer dicho pecado. ¿Dónde está el hombre? ¿Qué decía la ley de Moisés? Bueno, en la ley de Moisés decía que si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Los 2, no uno. En Deuteronomio 22 dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Los 2 textos dicen claramente que ambos, hombre y mujer, serán muertos. Dios pagaba este terrible pecado con la pena capital, tanto al hombre como a la mujer, pero aquí estos religiosos solo trajeron a la mujer, por lo tanto, estaban actuando injustamente. En realidad, estos hipócritas religiosos no tenían el deseo de cumplir la ley de Dios, sino que tenían el deseo de hacer caer al Señor en una trampa para poder acusarle y desacreditarlo delante de todo el pueblo. Primera acción injusta, trajeron a la mujer y no al hombre. Tenían que haber traído a los 2. Segunda acción injusta, no llevaron a la mujer a los jueces de Israel. Estos religiosos debían haber llevado a esta mujer al Sanedrín, que era el lugar indicado para juzgar esta clase de pecados. En el Sanedrín había allí 71 hombres que eran los encargados de impartir justicia en estos casos de pecado. Pero estos malintencionados religiosos se la trajeron a Jesús. Estos casos no eran tarea para los maestros o rabí, sino era para los jueces de Israel. Deuteronomio 16, 18 y 19 dice, jueces y oficiales pondrás en todas las ciudades, las cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas asesión de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos.
Estos religiosos no solo estaban llevando a esta mujer a la persona no indicada, sino que no estaban actuando con justicia, ya que al no traer al hombre, estaban haciendo asesión de personas. Entonces, no lo llevaron a los jueces, lo llevaron a Jesús, que era un maestro. No era tarea para un maestro, era para los jueces de Israel. Tercera acción injusta: ejecutar a los culpables. En la época de Jesús estaba prohibido que los judíos ejecutaran a los culpables. Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano y los romanos se les había quitado el derecho de sentenciar a muerte a los culpables. Por eso leemos que cuando a Jesús fue llevado a Pilato, ¿qué le dijo Pilato? Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Pero ¿qué dijeron estos líderes religiosos? A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Por esta razón los judíos llevaron a Jesús al tribunal romano para que ellos lo sentenciaran a muerte y de esa manera Jesús muriera crucificado. Porque si Jesús era sentenciado a muerte por los judíos, Jesús moriría apedreado. Porque esa era la pena capital que usaban los judíos, el apedreamiento. Pero los romanos, la crucifixión. Pero lo que más sorprende de estos religiosos, hermanos, aparte de las tres acciones injustas que trajeron a la mujer, no trajeron al hombre, lo llevaron a Jesús, no a los jueces, y querían sentenciar a muerte a esa persona cuando ellos estaba prohibido para los judíos dar muerte a nadie porque estaban bajo el Imperio Romano. Aparte de estas cosas, lo que más sorprende de estos religiosos, entre comillas, es que ellos usaron parte de la palabra de Dios para llevar adelante sus propósitos perversos. Ellos usaron la palabra de Dios para hacer caer al Señor Jesús en una trampa. Usaron el texto sagrado del Antiguo Testamento de una manera distorsionada para atentar contra el autor de esos textos sagrados. Ellos dijeron, en la ley de Moisés dice esto. ¿Cuántos predicadores hoy están haciendo lo mismo? Usan la Biblia de una manera distorsionada para engañar a la gente y para satisfacer sus deseos materialistas y egoístas. El Señor se refirió a esta clase de personas en Mateo 23:33, serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? El diablo mismo usó parte del Antiguo Testamento para tentar al Señor en el desierto. Por lo tanto, usar la palabra de Dios para planes perversos es hacer la obra del diablo, porque el diablo usó textos del Antiguo Testamento para tentar al Señor. Y hoy hay muchos predicadores así. Usan la palabra de Dios para engañar a la gente. Ayer estaba viendo un video de un pastor que le decía a uno de sus miembros de la iglesia que Dios le había dicho a él que le debía donar una estancia que él tenía, que la iba a poner en venta, que se la tenía que dar a él. Lo interesante es que el Señor no se lo dijo al dueño de la estancia, se lo dijo al pastor. Bueno, mucha gente usa las cosas de Dios para planes perversos. Estos líderes religiosos usaron la Biblia para tentar al Señor. Versículo 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Imaginémonos la escena. Jesús está allí parado, la gente allí atrás porque estaba enseñando, la mujer estaba allí tirada en el piso, y cuando le hacen la pregunta si había que apedrear a esta mujer o no, el Señor se agacha y empieza a escribir en tierra con sus dedos. El versículo 6, hermanos, nos muestra claramente lo que veníamos diciendo, que el propósito de estos religiosos al traer esta mujer no era el de obedecer la ley de Dios, sino el de hacer caer al Señor en una trampa. Esa mujer solo era una carnada para atrapar al Señor y de esa manera acusarlo al Señor delante de todo el pueblo. Esta trampa consistía en que Jesús decidiera
entre la justicia y la misericordia. Si Jesús se decidía por aplicar la justicia, es decir, apedrear a la mujer, los religiosos acusarían a Jesús de ser una persona sin misericordia y compasión. Eso atentaría contra lo que él estaba enseñando. Además, atentaría contra las leyes del Imperio Romano, ya que los judíos tenían prohibido ejecutar a las personas. Pero si Jesús se decidía por aplicar la misericordia, no apedrear a la mujer, los religiosos le acusarían de no cumplir con la ley de Moisés y por lo tanto quedaría demostrado que él no era el Mesías, el ungido de Dios, porque ya había quebrantado la ley de Moisés. Humanamente el Señor estaba acorralado. Cualquiera de las dos decisiones que tomaría quedaría mal parado, humanamente. Estaba entre la espada y la pared. Cualquiera de las dos respuestas, los fariseos tendrían razones para acusarlo a Cristo. Pero como Jesús es Dios, Él aplicó tanto justicia como misericordia, como lo veremos más adelante. El Señor en ningún momento quebrantó la ley de Dios, porque si la hubiera hecho, Él quedaría descalificado para morir en la cruz por los pecadores, ya que para morir por los pecadores, Él, al ser el Cordero de Dios, debía ser sin pecado, sin mancha y debía ser santo. Hermanos, aunque usted no lo crea, hay algunos predicadores que han enseñado que Jesús en esta historia quebrantó la ley para poder perdonar a esta mujer. Eso es una herejía, es una blasfemia. El Señor cumplió la ley completamente durante toda su vida aquí en la tierra. La Biblia dice que Jesús no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. También dice que Él no conoció pecado. Y en Mateo también dice que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Pero también este versículo 6 nos muestra una conducta un poco extraña de parte de Jesús. Dice que Jesús se inclinó hacia el suelo y escribía en tierra con el dedo. Esta extraña conducta de Jesús ha generado muchísimas especulaciones acerca de lo que Él escribió en la tierra. Lo cierto es que el Espíritu Santo no lo consideró importante, por lo tanto no debería ser importante para nosotros. Yo personalmente pienso que lo más importante es lo que el Señor escribió en su palabra y no lo que escribió ese día en la tierra. Porque lo que el Señor escribió ese día en la tierra se borró, pero lo que el Señor escribió en su palabra va a permanecer para siempre. Por lo tanto, si el Espíritu Santo no nos dice qué escribió, es porque no es importante. Lo importante es lo que Él escribió en su palabra acá. Versículos 7 al 9. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Estos malvados religiosos insistieron en que Jesús le diera una respuesta. Ellos estaban esperando la respuesta de Jesús para poder acusarlo. Y el Señor les dio una respuesta, pero no era la respuesta que ellos esperaban. El Señor le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El Señor con esta respuesta no desobedeció la ley de Dios, no excusó el pecado de la mujer, ni tampoco negó que la apedrearan. Pero sí demostró que ellos, esos fariseos, esos escribas, no eran testigos calificados para ejecutar dicha sentencia, pues ellos habían cometido el mismo pecado de adulterio que la mujer.
Cuando Jesús dijo, el que de vosotros esté sin pecado, Él no se estaba refiriendo a que no debía tener ningún pecado, porque eso es imposible, todos somos pecadores. Lo que el Señor estaba diciendo es que todos aquellos que estaban acusando a esa mujer tenían el mismo pecado que esa mujer. Habían en algún momento adulterado. Los escribas y fariseos quedaron fulminados por la respuesta de Jesús, ya que sus conciencias le acusaban de ser adúlteros como la mujer que ellos habían traído. Todo eso que trajeron a esa mujer habían cometido el mismo pecado de adulterio. Por eso fueron acusados por su conciencia, desde el más viejo hasta el más joven. Por lo tanto, no solo la mujer debía ser apedreada en ese día, sino que también todos ellos. Todos eran dignos de muerte. Los acusadores salieron delante de Jesús acusados. Ellos vinieron para avergonzar al Señor y ellos salieron de ese lugar avergonzados. Pero acá viene lo más interesante, no arrepentidos. Se fueron avergonzados, pero no arrepentidos. Porque si se hubieran arrepentido, se hubieran quedado como se quedó la mujer, esperando misericordia a los pies del Señor. ¿Y cuánto hay hoy que son confrontados con sus pecados y aún sus conciencias los acusan, pero no quieren arrepentirse? Se alejan de Jesús enojados o avergonzados, pero no quieren humillarse y arrepentirse, no buscan la misericordia de Jesús. La Biblia dice lo siguiente acerca de esta clase de gente. Vamos a Romanos capítulo 2, versículo 5. Romanos capítulo 2, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Se lo voy a leer en otra versión. La versión Nueva Traducción Viviente dice: pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Ese justo juicio de Dios es para aquellos que no se quieren arrepentir. No se quieren arrepentir. Tengo una pregunta para todos aquellos que todavía no son del Señor. En este lugar hay personas que todavía no son del Señor. No pertenecen al pueblo de Dios. ¿Cómo regresarás hoy a tu casa? ¿Avergonzado o arrepentido? ¿Acusado o perdonado? La mujer volvió a su casa perdonada. Los religiosos volvieron a su casa avergonzados, pero no arrepentidos. Recuerda que tanto la mujer como los religiosos cometieron el mismo pecado, pero solo la mujer quedó a los pies de Jesús para recibir misericordia. ¿Quiénes son los que piden misericordia? Los que se reconocen culpables. Si tú no te reconoces culpable, tú no pides misericordia. ¿Se dieron cuenta de algo en este texto? Jesús no se alejó de ellos. Ellos se alejaron de Jesús. Esto es lo mismo que decir, tú no eres salvo, no porque Jesús no quiere. Tú no eres salvo porque tú no quieres. Tú no quieres ser salvo.
Jesús dijo, al que a mí viene, yo no lo echo fuera. La Biblia dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Todos. Si tú hoy no eres salvo, no es porque el Señor no quiere, es que tú no quieres abandonar tu pecado. Quizás tu conciencia te acusa, pero no quieres dejar tu pecado. ¿Cómo hicieron estos escribas y fariseos? Ellos habían cometido el pecado adulterio, pero no se quedaron a los pies de Jesús, se fueron. Versículos 10 y 11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora Jesús dirige su atención a la mujer haciéndole dos preguntas. ¿Dónde están los que te acusaban? Número 2, ninguno te condenó. Es interesante, hermanos, que nuestro amoroso Salvador no le preguntó a la mujer. Quizá nosotros lo hubiéramos hecho. ¿Por qué engañaste a tu esposo? No le preguntó eso. Tampoco le preguntó, ¿por qué quebrantaste el séptimo mandamiento? El séptimo mandamiento es, no adulterarás. Ni tampoco le preguntó, ¿estás arrepentida de tu pecado? Porque el Señor sabía que esta mujer se había arrepentido. Porque en la respuesta que ella dio a Jesús, le llamó Señor. Señor. Mientras que los hipócritas religiosos le llamaron siempre a Jesús Maestro. Esta mujer reconoció en Jesús alguien más que un simple maestro. Maestro había muchos en Israel, pero Señor hay uno solo. Pero Señor hay uno solo en Cristo. Ella vio en Jesús a la persona que no solo podía salvarla de las piedras, sino también de la condenación de su alma. Por eso le dijo Señor. Además, esta mujer mostró un genuino arrepentimiento porque se quedó a los pies de Jesús. Ella no salió corriendo de ese lugar, ni se justificó de su pecado. Además, la respuesta de Jesús confirmó que sus pecados fueron perdonados. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo, ni yo te condeno. El Señor no condena a los que se arrepienten. El Señor condena a aquellos, el Señor no condena a los que se arrepienten. El Señor condena a los que no se arrepienten. Y el Señor le dijo, ni yo te condeno. El único que podría apedrear a esta mujer no lo hizo, sino que la perdonó. Esta mujer merecía justicia, pero necesitaba misericordia. Pero esa justicia que debía caer sobre ella, cayó sobre Jesús, cuando Jesús en la cruz llevó y pagó su pecado, su castigo. Jesús se hizo responsable de su pecado y de su castigo. No es que Jesús, al decirle, ni yo te condeno, ese pecado quedaba sin castigo, no. Jesús se iba a comprometer, cuando Él iba a ir a la cruz, que Él iba a pagar ese pecado que esa mujer cometió. Por lo tanto, en Jesús se combinan estos dos atributos, justicia y misericordia. Dios castigó a su Hijo en la cruz, derramando en Él su justicia, para que yo, pecador, pudiera recibir su misericordia. Gloria al Señor por eso. Gloria al Señor. Tu pecado y mi pecado lo pagó Jesús en la cruz. Él se hizo cargo. Yo pago ese pecado. Y por lo tanto, Él al pagar tu pecado te otorga misericordia. Dios me perdona porque Jesús se hizo cargo de mi pecado y de mi castigo. Por eso hoy Jesús puede decirle al pecador arrepentido, ni yo te condeno, porque yo ya lo pagué. Yo ya lo pagué.
No importa el pecado que haya cometido, Jesús te dice, yo ya pagué ese pecado. Si te arrepientes de corazón y vienes a Cristo, el Señor te dice, ni yo te condeno. En Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No dice para los que vienen a la iglesia, no dice para aquellos que escuchan la palabra de Dios, para los que están en Cristo. ¿Y qué hay que hacer para estar en Cristo? Hay que arrepentirse de sus pecados y venir a Cristo por la fe. Creer que Él en la cruz murió por mí, pagó mi pecado, mi castigo. Quiero terminar con 3 conclusiones finales. Esta historia demuestra, en primer lugar, la deidad y la divinidad de Cristo. Todo el libro de San Juan, donde se encuentra esta historia, fue escrito con el propósito de demostrar que Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, indiscutiblemente. Dice al final del capítulo 20 de San Juan, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí en esta historia Jesús demostró ser el Hijo de Dios porque no condenó a la mujer, sino que la perdonó. Y solo Dios puede perdonar pecados. Ningún ser humano tiene ese derecho. Aquí Jesús, al decirle, ni yo te condeno, está demostrando que Él es Dios, porque solo Dios puede perdonar pecados. Solo Dios puede hacerlo. En segundo lugar, esta historia ilustra el Evangelio. Ilustra el Evangelio. Esta mujer nos representa a todos nosotros los que estamos aquí, a todos los seres humanos nos representa esta mujer. Todos somos esta mujer, hermanos, todos. Porque todos hemos quebrantado todos los mandamientos de Dios. Y si usted se acuerda de los mandamientos de Dios, hemos sido idólatras, hemos amado a alguien, a algo más que a Dios. Hemos profanado el día del Señor, hemos tomado el nombre de Dios en vano, hemos desobedecido y nos hemos rebelado contra nuestros padres en algún momento. Hemos codiciado, hemos matado, quizás en nuestro corazón, hemos mentido, hemos adulterado, quizás no físicamente, pero en la mente, hemos robado. Todos hemos quebrantado los 10 mandamientos. Todos somos como esta mujer. Por lo tanto, merecemos el castigo eterno. Pero Jesús se ofreció para tomar nuestro lugar en la cruz y de esa manera otorgarnos misericordia y perdón de pecados. ¿Cuándo lo hará eso? Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Y cuando nos arrepentimos de corazón, hermano, cuando el Señor nos perdona de corazón, ese perdón nos lleva a vivir una nueva vida. Nos conduce a una nueva vida, porque Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. No peques más. Hay una nueva vida. Por eso esta iglesia se llama Iglesia Vida Nueva, porque cuando la persona viene a Cristo hay una vida nueva. Porque la justificación la santificación es el resultado de la justificación. Cuando el Señor realmente nos perdona, como fruto, como resultado, eso nos lleva a una vida nueva. Ya no nos complacemos más en el pecado. Por eso el Señor le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. En Efesios 1:4 dice que Dios nos escogió y nos salvó antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La salvación me conduce a la santidad. Si tú dices yo soy un cristiano y sigues viviendo como antes, no eres un cristiano. Porque la salvación me lleva a la santificación. Número 3.
esta historia nos enseña que Cristo es el Salvador solamente de aquellos que se arrepienten. Y en esta historia lo vamos a ver. El Señor Jesucristo solamente es el Salvador de aquellos pecadores que se arrepienten, no de los que no se arrepienten. En ese día, tanto los religiosos y la mujer estaban bajo la culpa del pecado, pero Jesús solamente a la mujer le dijo: ni yo te condeno. Solamente a la mujer. Solo la mujer volvió a su casa perdonada, mas los religiosos volvieron avergonzados y acusados, pero no arrepentidos. Jesús dijo: si no os arrepentís, todos pereceréis. Y también Jesús dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermanos, adoremos al Señor en esta mañana, porque el único que nos podía condenar, nos perdonó. Nos perdonó. Y lo hizo por gracia y misericordia. Porque la salvación no es algo que uno gana, ni que la compra, ni que la hereda, ni que la merece. Es algo que la recibe por gracia y misericordia. Esa mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio, ¿merecía justicia o misericordia? Merecía justicia, pero Dios le concedió misericordia. Hermanos, todos los que un día entren al cielo será porque han recibido misericordia. Pero todos los que un día entrarán al infierno es porque recibirán justicia. Pero nadie recibirá injusticia. Si entraremos al cielo será por misericordia, no por justicia. Porque lo que nosotros merecemos es ir al infierno. Por eso, hermanos, adoremos y recordemos al Señor. Porque nosotros, como esta mujer, estábamos condenados, pero fuimos perdonados por gracia y por misericordia. Esa mujer, ese día, cuando fue llevada delante de Cristo, esperaba la muerte, pero volvió a su casa perdonada. ¿Y tú cómo te irás esta mañana, de este lugar? ¿Perdonado o acusado? Nosotros, hermanos, cada uno de nosotros somos como esa mujer. Estábamos bajo la culpa, merecíamos el castigo, pero el Señor dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Por eso en esta mañana nosotros recordamos a Cristo a través de los símbolos. El Señor dejó dos símbolos para que le recordemos y hagamos memoria de Él, de que Él un día